Muchas personas colocan automáticamente a Hungría dentro de la órbita de Budapest. Sin embargo, cuando te alejas hacia el sur del país, el escenario cambia de forma bastante clara. Szeged se encuentra a pocos kilómetros de la frontera con Serbia, en una zona donde el clima, el ritmo de vida y hasta la forma en la que las personas usan el espacio público son distintos a lo que se ve en la capital. La primera impresión al llegar no tiene tanto que ver con monumentos concretos, sino con la sensación de amplitud. La ciudad fue reconstruida después de una gran inundación histórica, lo que permitió rediseñar calles más abiertas y una estructura urbana más ordenada. Esto se traduce en una circulación más sencilla, menos saturación visual y una vida cotidiana donde no todo parece comprimido. Szeged tiene alrededor de 160.000 habitantes, lo que la convierte en una de las 3 o 4 ciudades más grandes del país. No es una ciudad pequeña, pero tampoco tiene la densidad ni la presión de una metrópolis. Esa escala intermedia es precisamente lo que le da su carácter particular, suficiente masa crítica para tener una vida cultural activa, pero sin la saturación que acompaña a las grandes capitales europeas. Antes de entrar en el día a día de la ciudad, hay algo que merece ser mencionado porque condiciona cualquier intento de integración profunda: el idioma. El húngaro es una de las lenguas más difíciles del mundo para un hablante de cualquier lengua románica o germánica. El Instituto de Servicio Exterior de los Estados Unidos, que clasifica los idiomas según el nivel de dificultad para sus diplomáticos, sitúa al húngaro en la categoría más elevada junto al japonés, el árabe y el mandarín. Pero lo que resulta verdaderamente llamativo es su origen. El húngaro pertenece a la familia finno-ugria, lo que significa que su parentesco más cercano no está en Europa Central sino en lenguas como el finés o el estonio, y más remotamente en dialectos hablados en los Urales. Para cualquiera que llegue desde el español, el francés, el italiano o incluso el alemán, no hay un punto de apoyo reconocible. Las palabras no evocan nada familiar, la estructura gramatical funciona de forma completamente distinta, y hasta la lógica con la que se construyen las frases es diferente. En la práctica cotidiana, esto no impide vivir bien en Szeged, ya que el inglés funciona razonablemente bien entre jóvenes y en el entorno universitario. Pero sí crea una barrera invisible que mantiene a muchos visitantes en una relación superficial con la cultura local. Si este tipo de destino te genera curiosidad, dale al botón de suscribirse antes de continuar. Cada semana exploramos ciudades como esta, lugares que no aparecen en las listas habituales pero que tienen mucho más de lo que parece a primera vista. En verano, uno de los factores más determinantes es el clima. Las temperaturas pueden subir fácilmente hasta valores cercanos a los 40 grados en los días más intensos. Esto no es un detalle menor, porque condiciona completamente la forma en la que la gente vive la ciudad. Durante esas semanas, la actividad se desplaza hacia zonas de sombra, cafeterías, y sobre todo hacia el río Tisza, que se convierte en el centro absoluto de la vida social. El río no es solo un elemento estético, es parte del estilo de vida local, o como diríamos aquí, del estilo de vida que define a esta ciudad en los meses cálidos. Cuando las temperaturas se disparan, el Tisza se transforma en una escena completamente viva. Las orillas se llenan de personas tumbadas tomando el sol, en bikini o sin camiseta, con esa actitud relajada y sin prisa característica del sur de Hungría. Se ven parejas sentadas al borde del agua, grupos de amigos que se lanzan al río desde las zonas habilitadas, personas nadando a contracorriente o simplemente flotando con los ojos cerrados bajo el sol. No es una playa artificial ni un parque temático. Es el río de una ciudad real, usado como recurso de supervivencia climática y social al mismo tiempo. Por las tardes, cuando el calor empieza a ceder ligeramente, la densidad de gente cerca del agua aumenta todavía más. Hay música en algunos puntos, terrazas informales,
y esa energía específica que tienen los espacios públicos cuando la gente ha decidido colectivamente que no hay ningún otro lugar donde preferirían estar. Y si el Tizá es el corazón del verano en Szeged, los tranvías son parte del alma visual de la ciudad durante todo el año. La red de tranvías de Szeged es una de las más antiguas y características de Hungría. Algunas de las ramas todavía operan con vagones de época, modelos que recuerdan a otra era, con su estructura metálica, sus colores tradicionales y ese sonido particular que hacen al pasar por las vías históricas del centro. No son una atracción turística en sentido estricto, sino parte del transporte cotidiano. Pero para quien llega desde fuera, hay algo genuinamente encantador en ver estos tranvías circulando por las avenidas amplias de una ciudad reconstruida. La combinación del urbanismo ordenado de finales del siglo XIX con estas máquinas de otra época crea una estética que resulta difícil de encontrar en otros lugares de Europa Central. Szeged suele ser más accesible que Budapest. Los alquileres tienden a ser más bajos y el consumo diario también. Para alguien que trabaja en remoto o genera ingresos online, esto puede cambiar completamente la ecuación financiera. No se trata solo de pagar menos, sino de tener más margen para invertir en movilidad, equipo tecnológico o incluso en viajes frecuentes sin una presión constante de gastos fijos elevados. En términos de estilo de vida, la ciudad funciona con una lógica diferente a la de una gran capital. No hay una sensación constante de urgencia. La gente organiza su tiempo de forma más lineal. Esto influye incluso en cosas pequeñas como la duración de las comidas o la forma en que se usa el espacio público. En lugar de un consumo rápido de la ciudad, existe una relación más estable con el entorno. Si se observa desde un ángulo de salud y bienestar, este tipo de entorno puede tener efectos indirectos importantes. Menos tráfico, menos ruido y menos densidad urbana contribuyen a una reducción del estrés diario. No es un cambio extremo, pero sí acumulativo. Para personas que trabajan frente a una pantalla o en actividades creativas, este tipo de entorno puede ayudar a mantener un ritmo más sostenible. En el plano social, hay un elemento que los visitantes masculinos suelen mencionar con cierta frecuencia y que forma parte de la identidad visual de la ciudad: la presencia de mujeres con una estética particular. Los rasgos finos, el cabello oscuro y una complexión atlética son comunes en este entorno universitario del sur húngaro, posiblemente influenciados por siglos de mezcla cultural en una zona que ha sido cruce de poblaciones centroeuropeas, balcánicas y de Europa del Este. Lo que también se nota es la actitud. Hay una sociabilidad natural, una predisposición al contacto y una coquetería que no es agresiva sino más bien parte del código social local. Para alguien acostumbrado a entornos urbanos donde la interacción pública es fría o inexistente, esto puede resultar una diferencia notable. Más allá de ese aspecto, la interacción social en general no es inmediatamente abierta para los extranjeros. El contacto inicial puede parecer distante, pero cambia cuando existe un mínimo esfuerzo de integración. En ciudades universitarias como esta, donde hay una presencia constante de estudiantes locales e internacionales, se genera un equilibrio entre tradición y apertura. La Universidad de Szeged influye directamente en este dinamismo, aportando perfiles formados en áreas como medicina, ciencias o derecho, lo que eleva el nivel educativo general del entorno. Desde una mirada más analítica, Szeged puede entenderse como un ejemplo de ciudad intermedia europea que no depende del turismo masivo para funcionar. Su economía local, su estructura universitaria y su posición geográfica cerca de la frontera la convierten en un punto de conexión regional más que en un destino global.
el terreno del transporte y la movilidad, la ciudad es relativamente sencilla de recorrer. La escala urbana permite moverse a pie o mediante los tranvías históricos sin grandes complicaciones. Esto reduce la dependencia del coche y simplifica la vida diaria, especialmente para estudiantes o personas con estilos de vida más flexibles. A nivel personal, lo que más llama la atención no es un solo elemento aislado, sino la combinación de factores: el idioma como barrera y como dato cultural fascinante, el clima extremo en verano, el uso real del río como espacio social, los tranvías de otra época circulando por avenidas anchas, el coste de vida moderado, y una estructura urbana que favorece una rutina más tranquila. No es una ciudad diseñada para el espectáculo, sino para el funcionamiento cotidiano. En conjunto, Szeged se puede entender como un lugar donde la vida no se acelera artificialmente. Su posición cerca de la frontera, su relación directa con el clima y el río, sus tranvías con historia y su estructura universitaria crean un equilibrio particular entre funcionalidad y vida diaria. Si llegaste hasta aquí, probablemente ya tienes una idea de por qué este canal existe. No buscamos los destinos más conocidos, sino los que tienen una lógica propia. Si quieres seguir viendo este tipo de contenido, suscríbete, activa la campana y deja en los comentarios qué ciudad de Europa Central o del Este te gustaría que exploráramos la próxima vez. Nos vemos en el siguiente documental.